Bienvenidos a un nuevo tutorial del Laboratorio de Física 1. Soy el ingeniero Luis Miguel Flores y hoy vamos a ver fuerza de fricción. Bueno, los materiales que vamos a necesitar en esta ocasión va a ser una polea móvil, vamos a necesitar una riel de fricción con polea, vamos a necesitar un carrito de baja fricción, vamos a necesitar hilo de baja fricción, vamos a necesitar un cronómetro y vamos a necesitar pesas de gancho. Nosotros tenemos que armar, en este caso con el hilo de baja fricción, un hilo en este caso con unos ojales aquí para conectar este vástago de aquí y pasarlo por esta polea móvil, y vamos a pasarlo esto por esta otra polea. Y nosotros aquí vamos a colgar pesas, en este caso de 25 o 50 gramos. Puede ser de otros pesos, pero vamos a ver en este caso sus diferencias. Bueno, una vez que nosotros hagamos eso, tenemos nosotros que calcular el tiempo con cada pesa en el que esto tarda en llegar aquí aproximadamente, ¿sí? Vamos a cronometrar el tiempo. Para eso la distancia aproximada de esto es de 20 centímetros. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es colocar una pesa de 25 gramos en este extremo, ¿sí? Hay que tener cuidado de esto, ya que va a empezar, si nosotros lo colocamos, a jalar el carro. Nosotros tenemos que tener el carro ahí y la pesa ahí colgando. Y para eso vamos a iniciar nuestro cronómetro y vamos a cronometrar el tiempo que tarda aquí. Cabe indicar otra vez que estos 20 centímetros es tomando en cuenta desde este tope, ¿sí? Hasta que este tope choque con la polea. Procedemos y iniciamos. Y una vez que nosotros iniciamos, podemos ver aproximadamente que es de 1 segundo el tiempo que nosotros vamos a tener. Algunas recomendaciones para hacer este experimento, ¿sí? Hay que considerar el largo del hilo. ¿Para qué? Para que cuando este avance, esta pesa ya se encuentra aquí en el piso, ¿sí? Si no se encuentra en el piso, este va a estirar y va a hacer que este carro se voltee. Muy bien. Una vez que nosotros ya tenemos este tiempo, vamos a recordarlo, apuntarlo, y vamos a hacer ahora la misma operación con una pesa de 50 gramos. Se recomienda que la pesa no tenga un gancho aquí abajo. Para la misma operación, colocamos esto aquí. Sostenemos el carro, ya que esto va a estar tirante, y volvemos a reiniciar y volvemos a hacer el cálculo hasta que llegue al tope. Comenzamos ya. Cuando vemos, nos da aproximadamente 0,5, en este caso segundos, es decir, vamos a tener aproximadamente medio segundo. Vamos a recordar estos tiempos también. Entonces, para 25 gramos vamos a tener aproximadamente 1 segundo, y para lo que es 50, medio segundo. Vamos a hacer los cálculos y vamos a verificar qué ocurre aquí. Vamos a proceder a hacer los cálculos que vamos a trabajar. El sistema parecido al que hemos armado es este, donde nosotros vamos a tener aquí el carro de baja fricción, vamos a tener las fuerzas que lo componen, va a ser la normal, el peso del carro, la fuerza de rozamiento y la tensión que se va a deber a esta pesa. Para eso nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa del carro por la aceleración. Nosotros trabajamos aquí que las fuerzas en X vamos a tener la tensión y la fuerza de rozamiento por la masa del carro por la aceleración del sistema. Además, nosotros sabemos que esta tensión de aquí va a ser la misma que esta, y la que está generando la tensión es justamente la pesa. Por lo tanto, nosotros vamos a reemplazar la tensión por la pesa, que vamos a ver, por el peso de la pesa con gancho que hemos tenido, solamente para hacer los cálculos más aproximados. Sabemos además que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Si hacemos el cálculo de la sumatoria de fuerza en X, vamos a ver que la normal es igual al peso del carro, cosa que hemos determinado aquí haciendo la sumatoria de fuerza en Y. Entonces esta normal la reemplazamos por el peso del carro.
Bueno, una vez que nosotros ya tenemos esto, podemos despejar de aquí el coeficiente de rozamiento. Despejándolo, tendríamos que este va a ser igual al peso de la pesa menos la masa del carro por la aceleración del sistema dividido el peso del carro. La aceleración nosotros podemos trabajar con una fórmula de cinemática. Podemos decir que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nosotros sabemos que este carro parte del reposo, puesto que recién nosotros cuando colocamos el gancho, este empieza a avanzar. Mientras no lo poníamos, este estaba en estado de reposo. Por lo tanto, nosotros decimos que esta velocidad inicial va a ser 0. Quedándonos así que la distancia es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y despejando, claro, el 2 pasa a multiplicar, el t al cuadrado a dividir, vamos a tener que la aceleración es 2 veces tiempo al cuadrado. De ahí nosotros decimos que el coeficiente de rozamiento μ va a ser igual al peso de la pesa menos la masa del carro, y en vez de aceleración voy a poner este dato, 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Recordemos nosotros que esta distancia nosotros la teníamos, era aproximadamente de 20 centímetros, y el tiempo nosotros lo hemos trabajado cronometrando en este caso. Vamos a reemplazar algunos datos. Vamos a decir μ va a ser igual el peso, en este caso de la pesa. Como este era de 50 gramos, es aproximadamente medio newton, es decir, 0,5 newtons, menos la masa del carro, ¿sí? La masa en este caso del carro, nosotros hemos trabajado por 1,5 newtons. Nosotros también podemos trabajarla, en este caso, en gramos. Esto sería aproximadamente 0,7, en este caso, 0,7. Luego nosotros vamos a tener aquí 2 multiplicando por la distancia, que es 0,2 metros, dividido el tiempo, que es 1, que 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Dividido en este caso el peso del carro. El peso del carro habíamos dicho que es 1,5 newtons, ¿ya? Ahora, si no queremos nosotros trabajar con el peso del carro, podemos utilizar variables universales, es decir, separar esto. Podemos decir nosotros μ es igual al peso de la pesa dividido el peso del carro menos la masa del carro sobre el peso del carro por 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Nosotros sabemos que el peso del carro es la masa del carro por la aceleración. Simplificando, así nosotros nos evitamos considerar la masa del carro, quedándonos así solamente esto, que nos dan solamente trabajamos con los pesos y la aceleración de la gravedad, que es un dato constante. Por lo tanto, aquí en este caso el primer peso que vamos a trabajar es de 1/4 newton, ya que en este caso es de 25 gramos, dividido el peso del carro, que es de 1,5 newtons, menos la aceleración de la gravedad es 9,8 metros segundo al cuadrado, por 2 veces la distancia, que es 0,2 metros, dividido 1 al cuadrado, ya que aproximadamente nos dio 1. Quedándonos así el coeficiente de rozamiento como, introducimos los cálculos, 126. Ese es el coeficiente de rozamiento que nosotros vamos a tener. Teniendo ese coeficiente de rozamiento, nosotros ya podemos hacer algunos cálculos, trabajando en este caso con los datos que tenemos aquí. Bueno, habíamos calculado el coeficiente de rozamiento, que era de 0,126 aproximadamente, y de esta ecuación vamos a despejar el tiempo, que era la ecuación de donde hemos despejado. Despejando el tiempo nos va a dar que este es igual a 2 veces la distancia dividido el cociente de los pesos menos el coeficiente de rozamiento multiplicado por la aceleración de la gravedad. Tenemos que recordar nosotros, ¿sí?, que para este peso 1 de 0,25 newtons, nos dio aproximadamente un segundo, ¿sí? Y cuando hemos cambiado nosotros a 0,5 newtons, este nos daba aproximadamente 0,5 segundos, es decir, la mitad de este. Entonces este tiempo, cuando nosotros calculemos, nos debería dar aproximadamente 0,5 segundos. Reemplazamos estos datos,
vamos a tener raíz cuadrada de 2 por la distancia, que es de 0,2 en metros, 20 centímetros, la distancia no ha cambiado, solo cambió la pesa. Vamos a tener la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El peso, que ahora es 0,5 newtons, ¿sí? Ya que es el doble. El peso del carro, que era de 1,5 newtons, menos 0,126, que fue el coeficiente de fricción que hemos calculado. Ya que no importa que yo cambie la pesa, el coeficiente de fricción tiene que ser el mismo, ya que usamos el mismo plano y el mismo deslizador. Reemplazamos estos datos y vamos a tener. Vamos a tener aquí 9805. Nos da aproximadamente 0,45 segundos, que como notan se aproxima a 0,5 segundos, mostrándonos en este caso que los cálculos teóricos no están alejados de los cálculos prácticos que hicimos en el laboratorio. Bueno, eso sería todo por este tutorial, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.